Vaya, muy bien, muy bien. Vamos a salir. Espérenme un momentito. Espérenme, ya me conecto. Bien, hoy sí, vamos a iniciar entonces. Acuérdense que esta es la tutoría número 3 y yo espero que hayan bajado el material, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna preguntita sobre el material. Vamos a abrir entonces la unidad 4. Acuérdense que la unidad 1 solo vimos la unidad, en la tutoría 1, la unidad 1. En la tutoría 2 vimos unidad 2 y unidad 3. Hoy vamos a ver unidad 4. Refiriéndonos a este material, bueno, yo les voy a dar una introducción mientras ustedes ahí se ubican con el material y hagan todas las preguntas que quieran. Bueno, siguiendo con la parte de lo que es la célula, me voy a adelantar a esta presentación. Vamos a ver una de las características es la reproducción. ¿Cómo es que se reproducen? Pongámosle un poquito de atención, oyen, porque acuérdense que ya dentro de poco es el primer examen ordinario. Primer examen ordinario y cualquier duda pueden hacerla. Antes de continuar y antes de que se me olvide también, vamos a, como el día de ayer teníamos el repaso de la tutoría 2, ¿verdad? Pero debido al día libre el cual disfrutamos, no la tuvimos que hacer, tuvimos que suspenderla. Entonces, el repaso de la tutoría 2 lo vamos a hacer este próximo lunes a las 8 de la noche. No sé si han anotado. De todas maneras, yo les voy a estar mandando mensajes en WhatsApp. Próximo lunes pasaríamos el repaso de la tutoría 2. Bueno, decía, la reproducción es una característica de todos los seres vivos. Y vamos a ver, voy a poner la cámara para que me vean. Vamos a ver de que la reproducción pueden ser de dos tipos. Ahí tienen ustedes en el documento la reproducción asexual y la reproducción sexual. No sé si tienen algún problemita ahí si han entendido esto en la lectura. Pregunto. Hola, hola. Por mí sí, Sí, sí lo he sí, entendido. se comprendido. No, pero no tienen dudas, preguntas. No, va. Entonces, si no, si los, si en 5 segundos no contestas porque todo se ha entendido. Excelente. Entonces les decía, pero aquí les voy a explicar en qué consiste esto. Por ejemplo, vamos a hablar del ciclo celular. Si ustedes ven acá este esquema oscuro acá, esta foto, empieza desde una sola célula. A esta célula se le llama célula madre. Célula madre. Y cuando la célula ya está por dividirse, ya, entonces lo que empieza es como alargarse, como ustedes pueden ver acá, se alarga toda la parte del citoplasma junto con la pared celular y el núcleo al igual empieza a hacerse un poco larguito. Luego pasa el tiempo, que puede ser en horas, empieza como a dividirse de la parte central, acá, miren, entonces se va a pasar una parte o la mitad de una parte celular a un lado y la otra a otro lado, de tal manera que llega un momento en que hasta el núcleo se separa, formando dos células nuevas. A esto se le llama células hijas. Entonces, cuando yo veo que de una célula se da como resultado dos células, entonces este es un tipo de reproducción asexual. Asexual. Aquí lo pueden ver ustedes, miren, comenzamos con una célula, esta célula empieza a alargarse, a medio dividirse, aquí ya está por casi separarse hasta que se separa en dos. Entonces, cuando
una célula origina dos células hijas a partir de una sola, entonces este es un tipo de reproducción asexual. Otra característica que para que puedan entenderlo es que aquí no intervienen células sexuales, por eso se llama asexual. El prefijo a en este término quiere decir sin. Prefijo sin y sexual viene de sexo. Sin sexo quiere decir, es decir, explicado de otra manera, en la sexual no intervienen células sexuales. Si ustedes están ahí escribiendo, muy bueno que lo anoten, ¿verdad? Además, las células sexuales se les llama gametos, gameto, ¿verdad? O sea, aquí no hay intervención de gameto. El otro tipo de reproducción es la sexual. Sexual. Vamos a comenzar desde acá, mira. Lo que quiere decir que viene una célula, puede ser una célula masculina y la otra célula femenina. Se fusionan las dos, acá, miren, y además va a haber un intercambio. ¿Quién viene? Claudia. Vamos a darle entrada a Claudia. Decía, se da un intercambio genético. Aquí no, en la sexual no se dio eso. Aquí sí, mire, se da un intercambio genético que consiste en que un gameto le va a pasar ciertas características al otro gameto. ¿Ya? Y aquí está también hasta que se separan. Entonces se separan de tal manera que entre las dos ha habido una combinación de características genéticas. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia con la sexual? Que la sexual intervienen células sexuales o conocidos como gameto, gameto masculino y gameto femenino. Veamos acá la teoría. Esto es bien importante. Quiero que le pongamos atención a lo que son los ciclos celulares. Toda célula, más que todo, si se va a dividir o tiene esa característica, esa función de dividirse, pasa por un ciclo celular. Vamos a leer acá. Son las etapas, fíjense bien, son las etapas por las que pasa una célula desde su origen mediante una división celular hasta la siguiente división. Vean este esquema, tal vez ustedes lo miran ahí y no les ha costado entenderlo. Este es un ciclo celular. El ciclo celular, vamos a comenzar desde acá, miren. Empecemos por esto. Mitosis. ¿Qué es la mitosis? Como yo les estoy hablando del ciclo celular, el ciclo celular se da por dos formas de división celular. Una es la mitosis y posteriormente vamos a hablar de la meiosis. De la meiosis. Entonces, una mitosis, que es todo este ciclo, está conformado por fases. Por fases. Tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2 y luego vuelve acá a sus orígenes. Pero ubiquémonos en estas células que están acá. Miren, acá. Entonces, quiere decir que cada una de estas células, cuando pasa a la etapa de G1, aquí comienza ya lo que es la división celular. Ya, entonces, ¿qué consiste la fase G1? Dice la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas u otras moléculas. Esto es bien importante que lo entendamos porque ¿qué función o qué es lo que realiza una célula cava? Ya en la G1 se da alargamiento. Voy a bajar esto. Es como esto, miren. Esta, digamos, estaría en la fase G1. Se da alargamiento y eso implica también que se da una duplicación del tamaño, se alarga, se hace más grande y aumenta el número también de organelos que están dentro de la célula. ¿Ya? Luego, cuando ya termina este periodo, viene la fase S. La fase S consiste ya en la duplicación, ya se duplicó el citoplasma, el núcleo y todo eso. Ajá, pero en la fase S se da la duplicación del material genético.
¿Cómo es esto? Te quiere decir que se da la duplicación del famoso ADN. Vamos a ver, ¿quién me dice de ustedes qué significa ADN? Vamos a ver. Creo, si no me equivoco y no puedo pronunciar mal, ácido desoxirribonucleico, algo así creo. No, está bien, Gabriela. Gabriela. Desoxirribonucleico. Sí, Ajá, Karina. ácido desoxirribonucleico. Ácido, la A, ¿verdad? De desoxirribonucleico. Muy bien. Desoxirribonucleico. Es el ADN. El ADN. Bueno, sigamos acá. Cuando se da la duplicación del ADN, viene otra etapa que es muy importante y definitiva en el ciclo celular, que se llama G2. ¿Alguien viene? Sí, Manuel. Ok. Va. Decía que se llama G2. Este empieza a prepararse para la división y además de eso, como aquí se forma el ADN, se terminan de formar muy bien lo que son los cromosomas y comienza a considerarse, permítame un segundito, permítame. Ay, perdón, la interrupción. Bueno, les decía, lo importante es que ustedes conozcan las tres fases. Este tipo de división celular, y aquí por favor anoten en su cuadernito, aquí se da la mitosis. La mitosis se da específicamente en la reproducción asexual. Más adelante vamos a hablar de otra forma de división celular que se llama meiosis, pero se da en este tipo de reproducción. Aquí estamos hablando de la asexual. En la asexual se dan todos estos pasos. Todo es para que nosotros lo entendamos, qué pasa en la etapa G1, en la etapa S o en la etapa G2. ¿Verdad? Entonces, otra cosa de que ustedes pueden anotar es si comienza en la fase S, que también se le llama interfase, acá una célula, ya, ¿cuál va a ser el resultado de la mitosis? El resultado va a ser dos células hijas. Regresando al esquemita que vimos acá arriba, miren, de una célula se da todos estos pasos. ¿Cuál es el resultado? Dos células hijas. ¿Verdad? Anótenlo, porque esto es muy importante. Resumiendo lo que es el ciclo, aquí abajo, miren, aquí está más especificado, pero de una manera más sencilla. Hay una fase que es la fase S, que es esta misma. A esa fase se le llama interfase. No es que las células estén en descanso. Hay muchos que dicen ahí descansa la célula. No, ellas no descansan. Ellas siguen trabajando. Lo que no está sucediendo en ellas es que se estén multiplicando, que es diferente, ¿verdad? Pero sí se está formando lo que es el ADN. Y luego viene la fase M. La fase M es cuando ya se da todo este proceso de división celular. Esa es la fase M. Entonces les decía, la mitosis es típico de las células en las que se da la reproducción asexual. No en todas las células se da esto, solamente en las células asexuales. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo de células asexuales. El caso de la piel, ¿verdad? En la piel. Imagínense, nos damos un raspón, queda el hoyito ahí, ¿verdad? Queda el pedazo de carne ahí volado. Entonces, ¿cómo hacen las células para multiplicarse? Pues lo hacen a través de este proceso y forman lo que es la cicatrización. Quiere decir que cuando yo miro una cicatriz, eso quiere decir que es un tejido nuevo que se formó a través de este proceso mitótico. No sé, ¿hay alguna duda? ¿Quedó claro en qué tipo de célula se da la mitosis?
¿Está claro o no? Sí, Va, licenciado. me van a hacer un favor ahorita. Abran sus cámaras. Voy a tomar una captura de foto. Vale, gracias. Falta Eric, Sandra y quién más. Va, voy a Sí, tomar una. yo no lo puedo aprender, es que estoy en otro dispositivo, a no ser de que me cambie mi teléfono. Ah, no, Eric, está bien, ahí está bien. Ah, por lo menos está su nombre ahí. Vaya, pues vamos a ver, permítanme. Vamos a. Ok, ahí está. Eh, permítanme que no. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí se ve la presentación. Voy a tomar otra vez la foto que no me salió la presentación. Permítanme un segundo. No se les olvide, por favor, tomarse capturas de fotos ahí en clase, mostrando lo que es la computadora o la laptop, que alguien se las tome ahí, porque esto nos sirve para el informe, ¿verdad? Bueno, ya si quieren pueden apagar la cámara y sigamos. Gracias, les agradezco. Bueno, sigamos con la presentación acá. Bueno, luego que nosotros hemos visto este tipo de reproducción, vamos a pasar a ver cuáles son las fases. Una era el tipo de reproducción, que les decía que son dos formas de reproducción. Sí, María Luisa. ¿Tiene levantada la mano? Buenas tardes. Buenas. Sí, en la lámina anterior usted mencionó la interfase, la fase S, es la misma. Hablamos de la misma, del Sí, mismo sí, procedimiento en la interfase y en la fase S. sí, correcto. Bueno, se lo voy a explicar de otra manera. Les decía que en un ciclo celular se dan dos grandes fases, digamos, dos grandes fases. Una de ellas es la interfase y en la otra ella es la división mitótica. Cuando ya se da la división mitótica o todo el ciclo celular, ya se constituyen en tres fases. Dicho de otra manera, es que la fase S también se le llama interfase. Así como usted dice, también se le da el nombre de interfase, en la que consiste en la duplicación del ADN. Es decir, lo que hace la célula es prepararse. Se prepara con el material genético para comenzar lo que es la división celular. Tiene que darse la interfase. Yo por eso les decía que las células nunca descansan. Ellas siempre están trabajando. Lo único que cuando ella está, digamos, elaborando el ADN, ya el material genético, en ese momento no está en reproducción sexual, o perdón, en reproducción, digamos, o en división celular, sino que se está preparando. Cuando ya se termina de preparar el ADN, entonces ahí ya comienzan las otras fases de división. Entonces ya se vuelve activa la célula. Y el proceso va hasta, como les decía yo acá, de formar una célula, forma dos células hijas. Entonces yo les decía que lo anoten porque es muy importante, porque cuando veamos el otro tipo de división, que es la mitosis, vamos a ver que ahí, María Luisa tiene un mensaje, vamos a ver. Comprendo, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces voy a continuar con esto. Les decía de que cuando veamos el otro tipo de división, ahí vamos a ver que es diferente, porque de una célula se me van a formar cuatro células hijas, cuatro células hijas. Ese es en la meiosis. En la mitosis, ahí se me forman dos células hijas. Y se da, voy a repetirlo, se da en la reproducción asexual. ¿Verdad? En nuestro cuerpo se da la reproducción asexual. Como yo les decía, ahí tengo una herida, ¿verdad? Me sana la herida, pero ese sanado implica que las células de la piel empiezan a formar nuevas células, y ese es un tipo de reproducción asexual.
Va, sigamos. ¿Está Eso claro? sería para la mitosis, dijo el licenciado. Sí, eso es para la mitosis. Correcto. Ok. O, por ejemplo, le voy a dar otro caso para que lo entendamos mejor. Imagínense que usted corta y le gusta una plantita, una rosa, y usted corta el vástago, ya, y lo siembra y se le pegó. ¿Qué tipo de reproducción se va a dar ahí? Ahí se va a dar la reproducción asexual. O sea, se da la que estamos diciendo acá, el tipo de división mitótica, la mitosis. Ahora, ¿a dónde se da la meiosis? Eso se va a dar en las flores. En las flores, pero eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Más detallado en las flores. Bueno, sigamos. ¿No tienen alguna otra preguntita? Si no, sigamos. Les decía también que para que se dé el ciclo, vean que este es bien fácil entenderlo. Yo voy a tratar la manera de explicárselo lo más sencillamente posible, aunque es complicado, pero voy a tratar de dárselos un poco más sencillo para que lo entendamos. ¿Qué es la interfase? Inter quiere decir entre, ¿verdad? Y fase son las etapas. Entonces quiere decir que la interfase es aquella fase que supuestamente les decía, la célula está más que todo multiplicando su ADN, Y luego viene la fase M, que es la que se da en 3 periodos. Aquí dice, bueno, se dividen, yo le llamo periodos, el G1, la S y la G2. Otros fenómenos que vamos a ver que se dan en la célula es la cariocinesis. ¿Verdad? Si lo están anotando ahí, anótenlo. O si tienen el material, yo siempre les aconsejo que el material lo tengan en físico. Oyen, siempre tenganlo en físico, es más seguro. Porque si usted lo tiene en una USB, ya, o lo tienen en la máquina, con peligro se les puede perder el material. En cambio, en físico, ustedes pueden ir haciendo las anotaciones ahí a un lado de la página o al otro lado en la parte blanca. Ahora, ¿qué es la cariocinesis? Se lo voy a explicar de esta manera. Y aún creo que yo les decía en la tutoría 1, que en todas las ciencias biológicas, sea agronomía, sea medicina, sea las carreras paramédicas, ya no se diga ciencias naturales, en todas las ciencias biológicas se usan términos en griego o en latín. La palabra cariocinesis se divide en 2 formas. La palabra cario, que viene del griego carión, que significa núcleo, y la palabra cinesis viene del griego que significa dividirse. Dicho de otra manera, ¿qué es la cariocinesis? División del núcleo. Carión, núcleo, cinesis, división. División del núcleo. Por eso aquí dice, consiste en la división del núcleo, miren. O también se le llama mitosis. Corresponde a la división celular que produce 2 núcleos con cromosomas idénticos a los del núcleo parental e inicia el final de la fase G2. ¿Ya? ¿Entendieron qué es la cariocinesis? Hola, hola. Sí, Va, Sí, muy bien. Otra cosa importante es, yo les decía, se dan 2 fenómenos en la división. Una de ellas es la cariocinesis y la otra es la citocinesis. No se dan al mismo tiempo. Oyen, primero se da la cariocinesis, anótenlo porque no voy a hacer que en el examen ordinario aparezca ahí cuál es la primera fase que se da, ¿verdad? Dentro de la división celular. Primero se da la cariocinesis, es decir, la división del núcleo. Después que se ha dado la división del núcleo, en la que se da el compartimento, digamos, del material genético mita y mita, se da la citocinesis. Citocinesis. Lo mismo, esta es una palabra de origen griego. La palabra cito quiere decir citoplasma y la palabra cinesis, igual que en la
expresión anterior significa división. Solo que aquí ya no se va a dividir el núcleo, sino que se divide el citoplasma de la célula. Acuérdense cuando vimos la célula, que vimos núcleo y todas sus partes. Entonces aquí se da ya la división del citoplasma. Pregunto a ustedes si han entendido, ¿en cuáles de estos dos fenómenos se da la división de las moléculas genéticas o ADN? Vamos a ver, ¿se da en la cariocinesis o en la citocinesis? Vamos a ver. El material genético, ¿en cuál de las dos fases se da la división del material genético? ¿En la cariocinesis o en la citocinesis? A ver si han entendido. En la citocinesis. No, Manuel. No, ¿Cómo? Manuel. Yo creo que en la En la cariocinesis, cariocinesis. la Ajá. citocinesis dice que En la- forma células hijas. Sí, 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 es cierto. correcto, muy bien. Sí, porque acuérdense de esto, carión significa núcleo. ¿Y a dónde está el material genético? Dentro del núcleo. Dentro del núcleo. Ajá, dentro del núcleo. Por eso en la cariocinesis es que se va a dar, digamos, la separación de las moléculas de ADN. Bueno, siguiendo con esto, aquí lo pueden ver ustedes, miren, este es un esquema de una célula animal y este es un esquema de una célula vegetal, ¿ya? Aquí se va a dar, miren, la división de entre las dos células. Siguiendo con esto, bueno, según el esquema este, la división celular se da con cada 24 horas, pero lo que me interesa es que entendamos esto, miren. La mitosis es todo esto. Todo esto se llama mitosis. Quiere decir que la división mitótica se va a dar en varias fases. Acuérdense, la fase S, que según el esquema dura 9 horas, es la que más dura. La fase S es la que se llama interfase. Pónganle atención porque después vamos a hablar de todas las fases de la célula. Esta es la interfase. Inter quiere decir entre, ¿va? Entre las otras fases que ya las voy a mencionar, ya entre las otras fases. ¿Descansa la célula? Yo les he dicho que no, no descansa. Lo que está sucediendo acá es la formación de nuevo ADN. Cuando el ADN ya está formado, viene la fase G1, luego la fase M y la fase G2. Cuando termina la fase G2, ahí es donde se da la división. Gracias, hija. Cuando se da la división de las células hijas. Bueno, lo voy a ir aclarando un poco más adelante. Aquí está, miren. Empecemos por la mitosis. Yo ya les expliqué qué es la mitosis. Ay, disculpen que estoy tomando el fresquito. Bueno, Licenciado dijo que dentro de la división celular, ¿cuál era la que se daba primero? La cariocinesis, vea. cariocinesis, sí. La Ok. cariocinesis, que es la división de los núcleos. Y después que se Ajá. da eso, se da la citocinesis, que sería la división ya del citoplasma. Entonces, al darse ya la división, ahí se forman ya las dos nuevas células hijas. ¿Estamos claros, Manuel? Gracias, sí, tenía esa duda. Va, muy bien. Mire, lo voy a leer para podérselos explicar mejor. Dice, ¿qué es la mitosis? Dice, es el proceso biológico mediante el cual las células somáticas de los organismos vivos eucariotas dividen su núcleo celular. Va, voy a cortar acá, porque quiero que quede claro también que hay dos tipos de células. Oye, si quieren anótenlo ahí. ¿Va? Hay dos tipos de células. Las células que se llaman somáticas, ahí está la palabra, ¿eh? Somática, y el otro tipo de células se llama células sexuales. Sexuales. Para ir aclarando más todo esto. Entonces yo digo, entonces la mitosis
Si no intervienen las células sexuales, entonces ¿en qué tipo de células se da la mitosis? Vamos a hablar de las células somáticas. Ahora, pongamos, fíjense bien, voy a poner acá, pongamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene esos dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. ¿Cuáles o qué es lo que forman las células somáticas? El resto del cuerpo. Por ejemplo, los músculos, los nervios, las células de los huesos, las células que forman todos los tejidos, todos los órganos. ¿Qué tipo de células son? Somáticas. Eso quiere decir que dentro de estas células, ¿qué tipo de reproducción se da? La mitótica o asexual. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿Está claro? Y el otro tipo de células, ¿cuál es la que yo les decía? sexual. Ajá, Sexuales. las sexuales, va. Las sexuales. Bueno, ustedes saben que las sexuales no las voy a tener en todo el cuerpo. Nosotros tenemos unos organitos ahí que se llaman órganos sexuales. Pues ahí están las células sexuales en un punto fijo o punto definido. Pero eso lo vamos a hablar después, ¿de acuerdo? Ahorita estamos hablando de células somáticas. Usted se le cayó un pellejo ahí, ¿qué tipo de células iban ahí? Somática, somática. Usted está todo nervioso, las células nerviosas que son somáticas. Somática. Los huesos que son células somáticas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, La otra cosa es que tengamos claro esto, miren. Bueno, vamos a seguir leyendo para que entendamos mejor. Dice, la información genética de que dispone. De esta forma, los organismos vivos garantizan su supervivencia. O sea, anoten ahí, ¿cuál es la importancia de la división celular? En este caso de las células somáticas. La importancia, ¿por qué tiene que darse este tipo de división? Es la supervivencia. Supervivencia. Por ejemplo, yo les hablaba, lo más típico ver este tipo de división es en las plantas, ¿verdad? Usted corta, decía, un vástago, lo siembra y le crea un nuevo individuo. Igual una hoja. Usted siembra una hoja, va a ver usted que de repente esa hoja le va a dar una planta nueva, nuevos individuos. Pero ¿qué tipo de división es? Es asexual. Asexual. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es la supervivencia. Luego dice, gracias al correcto crecimiento y mantenimiento de todas sus células. Por eso, aquí viene el dilema filosófico. ¿Por qué nosotros envejecemos? Claro, constantemente, y eso es natural, constantemente nuestras células se están perdiendo, pero eso conlleva a que se vayan creando nuevas células. Nuevas células. Mueren unas, nacen otras. Mueren unas, nacen otras. Aunque las que van naciendo, ustedes saben que con el tiempo, con los años, el cuerpo va envejeciendo. Entonces pensemos ahora por qué se nos arruga la piel, ¿verdad? Claro, entonces las células van perdiendo ese potencial somático de poderse dividir o multiplicar. Vamos a leer acá abajo la primera flecha. Dice, es el tipo de división celular que produce dos células hijas. Repitiendo lo que les decía, de una célula, ¿cuántas células se van a originar dentro de la mitosis? Dos, ¿verdad? Dos células hijas. Vámonos de un solo acá. Mira. La mitosis, grábense esto, ¿va? La mitosis se lleva a cabo en 4 fases. ¿Cómo se llaman? Profase, metafase, anafase y telofase. Y una quinta que sería la interfase. ¿Se recuerdan que hablamos de la interfase? ¿No? Solo que la interfase acá no lo menciona porque supuestamente es la fase de reposo. ¿Ya? La fase de reposo donde se está formando el ADN. Luego que se ha formado el ADN, ya viene acá. Ubíquense en esta célula. Esta es la interfase.
Aquí usted va a ver los dos estos como que tienen forma de sol con dos ojitos, ¿va? Estos son los centríolos. Y dentro del núcleo, este es el núcleo, usted va a ver aquí un solo garabato. Aquí yo no veo formados los cromosomas, sino que se está formando el ADN, que es lo que se da en la interfase. Cuando ya se forma el ADN, entonces aquí viene y ya se forman, mire, los cromosomas. Los cromosomas tienen siempre forma de X. Acá, ¿ve? Tienen forma de X. Y los centríolos empiezan a emigrar, uno hacia un lado, se le llama polo, y otro hacia el otro lado, es decir, al otro polo. ¿Ya? Pero siempre se conserva parte del núcleo. Aquí no se ha roto totalmente el núcleo. Entonces, a esta fase que se da estas características se le llama profase. Profase. Luego, cuando ya los centríolos llegan a un polo y el otro llega al otro polo, desaparece la pared celular y vienen los cromosomas. Aquí están de una manera al azar. Se alinean en lo que le llamamos ecuador. Mira, aquí están bien arregladito. ¿Ve? Repito, los cromosomas se van hacia el centro, acá, miren, arregladitos en el ecuador. A esto se le llama ecuador, el centro de la célula. Y los centríolos se han ido uno a cada polo, es decir, uno lo voy a encontrar frente al otro. Cuando esta fase se da así, y fíjense que es bien bonito verlos en células, cuando se dan esta fase, más que todo en células de cebolla. Probablemente el material más adelante lo vamos a ver mejor. Cuando se da estas características que yo le estoy mencionando, a esta fase se le llama metafase. Metafase. Si ustedes se fijan en la profase, son como una X, ¿verdad? Con dos bandas, miren. Esta es una banda y la otra banda. Y en el centro se da la unión de un centríolo. Eso todavía se conserva en la metafase. Cuando ya termina la metafase, se rompe no sé si alcanzan a ver la flechita acá. Se rompe el centríolo y se separan estas banditas, lo que quiere decir que una va hacia este polo y la otra va hacia este polo. Lo mismo este cromosoma, se rompe el centrómero, una banda va para un lado y la otra va para otro lado. Igual los otros dos cromosomas, aquí ve. Ya. Bueno, déjenme decirles que acá lo que se representa son 4 cromosomas. La verdad, en todas las células no son 4. Si yo quiero estudiar la célula humana, vamos a ver si hemos entendido. ¿Cuántos cromosomas irían en el ecuador alineados? Si fuera en la célula humana. Vamos a ver, ¿quién me lo dice? Yo creo, y si no me equivoco, creería que dos, ¿verdad? El X y el Y, no sé. Ajá, muy bien, sí está bien, María Gabriela, excelente. ¿Quién da más? Vamos a ver, ¿quién da más? No serían 23 pares. No, pero está bien la participación. Miren, si se equivocan, no se preocupen. Oye, vale en clase, en la tutoría, vale equivocarse, ¿verdad? Es mejor equivocarse en la tutoría y no en el examen. ¿Quién tiene otro comentario? Vamos a ver. Va, yo creo que no nos hemos ubicado muy bien. Va, fíjense bien, ¿en qué tipo de división celular estamos? En mitosis. ¿Qué tipo de división se da en la mitosis? ¿O en qué tipo de células? Células. Asexual. Ajá, Asexual. ahí sí, ¿verdad? Ajá. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cuántos cromosomas habrían aquí en el ecuador de nuestras células humanas? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿Quién sabe? Vamos a ver. ¿Cuántos cromosomas tenemos?
46. 46. Ajá, 46. Acuérdense que estamos Es que hablando son de 23 pares y serían 46 en total, ¿va? Ajá, sí, pero no nos equivoquemos en esto. 46 siempre van a ser 46 en las células somáticas, ¿oyeron? Porque ahorita me están metiendo 23. No, eso lo vamos a dejar para las células sexuales. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita estamos viendo células somáticas. Siempre van a ser 46. Lo que quiere decir acá que cuando se dio la profase, los cromosomas eran o serían 46, pero cromosomas dobles. Dobles. Igual acaba. Cuando se separa la cromática, ¿cuántos cromosomas irían acá? Miren, aquí iban 4. En la célula humana, ¿cuántas irían? Las 46. Lo único que acuerden que es doble banda. Una banda 46 para acá y la otra banda 46 para acá. ¿Estamos claros? ¿No se me chivolan ahí? Ahora sí, está bien. Sí, no me vayan a meter 23. Oye, porque eso se da en la célula sexual. Ahorita estamos en la célula somática. Lo que quiere decir es esto, mire. Cuando los cromosomas o la mitad de los cromosomas del cromosoma, no del número total de cromosomas, sino que 24, se le llaman cromátides. 24, no, aquí serían 4 cromátides para acá y 4 van para acá, mire. Entonces, cuando ellas ya van camino al polo, a esa fase se le llama anafase. Anafase. Tienen que aprenderse la fase, ¿verdad? Interfase, profase, metafase y anafase. Entonces, cuando las cromátides llegan al polo, ¿cuántas llegan? 4, miren. 4 iniciaron aquí, 4 van aquí. 4 iniciaron aquí, 4 van aquí. Ya, luego se separan, miren, ¿cuántos cromosomas después van a tener las células hijas? 4. Igual en nuestra célula, ¿va? Si mi célula X tiene 46, por ejemplo, en una herida, voy a repetir otra vez, hay una herida o un raspón y esta va cicatrizando, la célula madre, digamos, tiene 46 cromosomas. Todas las celulitas que van a formar la cicatrización, ¿cuántos cromosomas van a tener? 46, no 23, porque no son células sexuales. ¿Se entendió ahora? Perfecto. No se enchivolan, ¿entendieron? Puede Ya, repetirlo, no por se les favor. olvide. Correcto, muy bien, Manuel. Recuerden esto, que estamos en las células somáticas, ¿verdad? Estamos en las células somáticas. ¿Qué tipo de división se lleva a cabo en las células somáticas? La mitosis, que es lo mismo decir reproducción asexual, o dándole vuelta a la cosa, ¿en qué tipo o qué tipo de división celular se lleva a cabo en las células somáticas? La asexual y la mitosis o mitosis. ¿Estamos claros? Sí, Lo que quiere decir, y vamos a la respuesta de Manuel, ¿va? Que en la mitosis o en una célula somática, les decía, si yo me hiero aquí, me abro acá, me doy un raspón, un golpe en la cabeza, lo que sea, se abrieron los tejidos. ¿Qué van a hacer ahora las células que quedaron ahí? Empezarse a reproducir para producir cicatrización, ¿verdad? Entonces se formó un nuevo tejido, nuevas células, pero lo hacen a través de la mitosis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la célula comienza a dividirse con ¿cuántos cromosomas? Con 46. ¿Cuántos cromosomas van a tener las células hijas? 46. Ahora sí, no vamos a meter 23. Eso va a ser para las células sexuales. Ahora sí, Manuel. clarito. Ok, sigamos pues.
Vamos a la otra. No, siempre estamos en mitosis. Es importante que ustedes sepan para qué sirve la mitosis. Les voy a dejar esto para que ustedes lo lean ahí, lo mediten. Vamos a la segunda tipo de división. Vamos a hablar de la meiosis. Permítanme un segundo. Vamos ahora a la segunda división. Vamos a la meiosis. Meiosis, no lo van a confundir con la mitosis. Meiosis, meiosis. Ahora sí, hablemos del otro tipo de célula. Dejemos ya las somáticas a un lado, que dijimos que en ellas se da la mitosis y el tipo de reproducción es asexual y se da en las células somáticas. Dejemos ya eso. Hoy vamos a la meiosis. Entonces yo digo, la meiosis se da en las células sexuales. ¿Estamos claros? Y se da en los gametos. En los gametos. ¿Cómo se llama el gameto masculino? Vamos a ver. El espermatozoide. Exacto, es el espermatozoide. ¿Cómo se le llama al gameto femenino? Los óvulos. Exacto. O el óvulo. Los óvulos o el óvulo, correcto. Bien, bien. A eso se le llama células sexuales o gametos. ¿Verdad? Gameto masculino y gameto femenino. En ese tipo de reproducción, quiero decir, en ese tipo de célula se va a dar la reproducción sexual. ¿Verdad? ¿Qué tipo de reproducción sexual? La meiosis. Meiosis. Y van a ver que aquí cambia la cosa un poquito. Vea usted acá, bueno, lean todo esto, dice en el proceso responsable por excelencia de garantizar la diversidad genética entre los individuos de una misma especie. Fíjense que está en negrillo o en negrita. ¿Cuál es la función de la meiosis? Bueno, la función es la diversidad genética. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos clase presencial, somos humanos todos, ¿va? Pero todos nos parecemos. No, no nos parecemos. Todos somos diferentes. Entonces vamos a ver una diversidad de características genéticas entre nosotros. ¿Todos los humanos nos parecemos? No, no nos parecemos. Somos diferentes. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a la diversidad genética, es decir, a la meiosis. Luego dice acá, mire, este asombroso proceso biológico es necesario para llevar a cabo la reproducción sexual. Bueno, entonces veamos este esquemita. Siempre se va a dar la interfase. Acuérdense que la interfase es una fase en la cual antes de que se divida la célula, ¿qué está haciendo? Está reproduciendo ADN. ADN. Acuérdense que el ADN en las somáticas es para las características de las células somáticas y el ADN sexual es para las características en cuanto a lo que es la diversidad genética. Se da la réplica. Hay otro término, miren, replicación. La replicación se va a dar tanto en las células sexuales como en las asexuales. Pero, ¿qué significa replicar? ¿Quién sabe qué significa replicar? Replicación del ADN. ¿Qué significa el término replicar? Vamos a ver. Replicar quiere decir duplicar. O sea, duplicar. Como por ejemplo, ustedes vieron ahí en la plataforma la guía de laboratorio de mañana. Ahí está la guía. Digámosle, esa es la guía madre. Pero viene María Gabriela, lo bajó y lo va a imprimir. Y ya lo tiene en físico. Ese proceso se llama replicación. Se parece la fotocopia que ella sacó, que María Gabriela sacó a la madre que está en la plataforma, se parece, es igualita. Entonces, eso es replicar, ¿ya? Replicar. Entonces, replicar desde el punto de vista genético quiere decir, ¿qué forma tiene el ADN? ¿Saben ustedes qué forma tiene
¿Cómo? Helicoidal. Va, es una bandita así como un colochito, ¿va? Esa es la propia forma que tiene el ADN. Pero si usted lo mira, es como una escalera doblada, ¿va? O sea que ahí viene esta bandita y se replica produciendo otra igual. Se une y se tuerce. Se tuerce porque viene y se replica. Eso quiere decir, se duplica, ¿va? Dicho de otra manera. Eso es bien importante porque lo vamos a mencionar en esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y vayan anotándolo ahí, vayan haciendo un cuadrito. ¿Cuál es una de las diferencias entre mitosis y meiosis? Que acuérdense, lo voy a regresar acá. ¿Cuántas veces se da este proceso? Una sola vez. Una sola vez. Diferente en la meiosis. La meiosis, ese proceso se va a dar dos veces. Dos veces. Una se llama meiosis 1 y la otra le voy a dar el nombre de meiosis 2. ¿Estamos claros? Vean usted acá, vamos a sacar otra diferencia. Que la meiosis se da en dos fases, ¿verdad? O en dos etapas. La meiosis 1 y la meiosis 2. Y aquí está, miren. La meiosis 1 se caracteriza porque desde que comience la interfase me va a producir dos células hijas, pero eso no queda allí. Cada célula entra a la meiosis 2, aquí está, miren, y cada una de estas células en la meiosis 2 me va a dar otras dos células hijas. Esta me producen dos y esta otra me producen dos. Entonces, pregunto yo, la meiosis 2, ¿cuál es el producto final? ¿Cuánto sería el producto final? Vamos a ver. Hola, hola. ¿Cuántas células se produciría en la meiosis? 4. Aquí hay 2 y aquí hay 2. ¿Cuántas células hijas habían en la mitosis? Solo 2. ¿Cuántas células hijas hay en la meiosis? 4. ¿Notan la diferencia? Por eso, hágase usted la idea, por ejemplo, ¿cuántos óvulos se pueden formar? Pueden formarse un montón de óvulos, porque cada óvulo durante el proceso de la meiosis, ¿cuántas células nuevas va a producir? 4. 4. Igual los espermas, ¿verdad? Con un espermita, durante el proceso de la meiosis, ¿cuántas espermas nuevos va a producir una célula de este tipo? 4, pero son un montón. Aquí les estoy diciendo ya la diferencia entre mitosis y meiosis. ¿Está claro? ¿No están perdidos en lo que les estoy explicando? Por el Hola. momento todo claro, solo que a veces creo que hay que estar leyendo constante para no Exacto. perderse. Sí, así es, Manuel. Hay que leer. Acuérdense que yo les estoy dando clase, no porque yo no tendría que estarles dando clase. Yo solamente tendría que estarles explicando algo que no se entendió. Acuérdense que la tutoría es, ustedes reciben el material, lo leen y hay alguna parte que no entiendan. Entonces venimos a la tutoría y ustedes empiezan a generar esas preguntas o esas dudas, ¿verdad? Entonces, sí, lo que dice Manuela, sí es, hay que leer, pero todavía, si no se ha entendido, anoten sus dudas y luego acuérdense que viene el repaso más adelante de la tutoría 3. Y para los que no se habían integrado al inicio, este lunes, pasado mañana, a las 8 de la noche, vamos a hacer el repaso de la tutoría 2, de las unidades 2 y 3. Así que el lunes tenemos compromiso.
Acuérdense que lo teníamos que haber hecho ayer, pero ayer fue el libre, asueto, entonces lo vamos a pasar para lunes. Eso quiere decir que para dentro de, ¿qué? 15 días vamos a tener el repaso de lo que estamos viendo ahorita, de la tutoría 3. Así que si no se ha aclarado nada, anótenlo, ¿verdad? Entonces en el repaso volvemos otra vez a repetir esto si no se ha entendido. Bueno, estos esquemitas como ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Quiero ver. No aparece la meiosis 1, pero vamos a la meiosis 2. La meiosis 2, aquí está la meiosis 1. Ya vamos a comenzar con la meiosis 1. Repito, ¿va? ¿Cuántos procesos son en la meiosis? Son 2. Y se le llaman así como va. Meiosis 1 y meiosis 2. Va en orden. Primero tiene que darse la 1 y después tiene que darse la 2. Vamos a comenzar con la meiosis 1. Aquí está escrito, miren. Comienza con la célula madre. ¿Verdad? Célula madre. Miren. Si ya están formados los cromosomas dentro del núcleo, ¿qué fase sería esta? Vamos a ver. ¿Qué fase sería esta en la que yo veo el núcleo y veo ya los cromosomas ya formados con una X? ¿Qué fase sería? ¿Quién me dice? No es la profase, teacher. La profase. Exacto, muy bien. Solo que acá vamos a decir esto, como es la meiosis 1, yo no solo le voy a decir profase. No, le voy a decir ahora profase 1. Diferente a la mitosis. Allá solo digo profase. En la meiosis le voy a hablar a esta de meiosis 1, profase 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Lo que quiere decir, y a diferencia de la mitosis, es que si ustedes alcanzan a ver, voy a ampliar acá. Va, fíjense, ¿lo ven ampliado ahí ustedes? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Va, fíjense bien, porque los dibujitos hay que entenderlos. Con solo ver el dibujito acá, el esquemita, me está dando a mí un gran mensaje. Va, si ustedes miran los cromosomas, ¿qué forma tienen los cromosomas? Tienen forma de X. Algunos tienen forma de bastoncito. Así es en la realidad. Si ustedes se fijan bien, este cromosoma blanco está unido la puntita de una cromátide a la cromátide de este cromosoma oscuro o negro. ¿Se fijan bien? Igual miren, estos pares acá se topan. ¿Lo distinguen bien? Sí. Sí. Vaya, eso en la meiosis es muy importante. ¿Qué dice acá? Dice los cromosomas homólogos. Homólogos quiere decir que son iguales. Se aparean, miren, se aparean, es decir, se cruzan, se topan y se entrecruzan. Como estamos en la meiosis y decimos que la meiosis, lo importante es que se da en la reproducción sexual, ¿quién me puede decir qué significa esto? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir qué significa esto? Se dan dos fenómenos acá, el apareamiento y el entrecruzamiento. Va, fíjense bien. Lo que quiere decir que acá, como se da un entrecruzamiento, este cromosoma blanco que ustedes ven, le pasa el pedacito blanco al negro y el negro, como está pegado al blanco, le pasa el pedacito al blanco. Por eso se llama entrecruzamiento. Entrecruzamiento. Si ustedes se fijan, después de la profase, ¿qué fase sigue? Así el chachas.
Después de la profase, ¿qué fase sigue? Metafase. Metafase. Exacto, metafase. Va, fíjense bien los cromosomas. Miren, este blanco lleva el pedacito negro aquí, miren. Es que se cruzó aquí, va, miren. Y este negro lleva el pedacito blanco, va. Igual este, miren. Este lleva el pedacito blanco de este acá y el otro lleva el pedacito negro. Vean qué interesante es. Eso se da en nosotros cuando se da la fecundación entre el óvulo y el esperma. Porque el óvulo que hace con el esperma, las celulitas, se da el entrecruzamiento. Entrecruzamiento. Y luego, ¿cómo nace el bebé? Nace con características compartidas, que el papá le heredó al hijo, y igual la mamá le hereda al hijo. Por eso es importante la meiosis. Y van a ver otro caso acá, miren. Se recuerdan en la mitosis, ¿verdad? Acá se rompen las cromátides, una agarra para un polo y la otra para el otro polo. Ese es en la mitosis. En la meiosis 1, no. Se va entero el cromosoma, mire, aquí va a ver, entero para un polo y el otro para el otro polo, igual el otro par. Imagínense que nosotros tuviéramos una célula humana aquí, va. Apenas aquí entendemos con 4 cromosomas. Y si son 23, aquí sí vamos a hablar de 23, oyen. 23. Miren acá, ¿con cuántas cromosomas comienza la meiosis 1? Con 4. Las células hijas, ¿con cuánto terminan? Con 2 cromosomas. Entonces aquí voy a hablar yo de la mitad. Aquí sí. Si yo digo mis cromosomas tienen 46, mis células tienen 46 cromosomas, en la meiosis 1, ¿con cuántos va a terminar? 23 y 23. Aquí sí. Pero entrecruzados, miren, entrecruzados. Va. Terminando la meiosis 1, viene la otra división, que es la meiosis 2. Pero pónganle atención a estas células hijas. Miren, esta célula, vea bien los cromosomas, miren, con características entrecruzadas. Vengo yo, aquí está, miren, cromosoma negro con el pedacito blanco y el blanco pedacito negro acá. Entonces luego viene la meiosis 2. La meiosis 2 ya no hay que perderse porque todas las fases son igual a la profase. Profase, metafase, anafase, telofase y las células hijas. Entonces quiere decir, esta célula es esta y esta es esta. ¿Estamos claros? ¿Va? Viene con 23 cromosomas y 23 cromosomas. ¿Con cuántos cromosomas tiene que salir un bebé? No va a salir con 23. ¿Entendido? Tiene que salir con 46. Igual acá, ¿va? Aquí, ¿cuántos cromosomas comienza esta célula? Con 4. Solo que en la meiosis 2, cada célula termina con 2. Pero como eso no llega hasta ahí, cada célula se vuelve a dividir. ¿Y con cuántas va a terminar? Mire, con 4. 4 células hijas. Bueno, regresemos acá. ¿Cómo le llamaríamos entonces a esta fase en donde yo veo los cromosomas formaditos? Está el núcleo todavía y las cromátides están a un lado. ¿Cómo le llamaría a esta fase? Vamos a ver. No es, Yo les decía, este proceso de división es igual a la mitosis. Es como que iniciemos nuevamente. ¿Cómo le llamaríamos a esta fase? Interfase. No. No porque está activa. La célula se está reproduciendo. ¿cuánto se separa que no dijo que era una fase? No, porque no,
no están, esta es una anafase, cuando los cromosomas van hacia los polos. No, esta siempre sería una profase. Es decir, la meiosis 2 vuelve a comenzar con la, pero ¿cómo le llamaría yo a esta profase? Profase 2. Exacto, así es, profase 2. Entonces yo les decía, esta ya se parece a la mitosis. Vienen los cromosomas, se alinean, miren, se alinean en el ecuador. ¿Cómo le llamaría yo a esta fase en la cual los cromosomas se alinean en el ecuador? Anafase. No, 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 no. Metafase 2. Ah, exacto, metafase 2. Y vean cómo Anafase es la siguiente, ¿va? ajá, Es como que yo le, no logro ver a dónde es que está señalando. Cuando le dije anafase, creí que hablaba sobre la tercera imagen, por eso es que no estaba. lo miran Solo, más, lo es que miran, cursor es el que no se ve. no lo miran. No me miran el Sí se cursor. ve. Hoy sí ya lo veo. Ah, va, decir que queda mucho, lo muevo. Lo voy a mover más despacio. Va, fíjense bien. En la meiosis 2, los cromosomas se alinean. Miren, aquí va el pedacito intercambiado. ¿Ves? Si ustedes se fijan. Ahora, como yo les digo que la meiosis 2 se parece a a la mitosis, viene acá la cromátide. Acuérdense que cada una de estas partes se llama cromátide. Y este punto de unión se llama centrómero. Se rompe el centrómero y se separan las cromátides, del cual esta, miren, aquí va, miren, al polo opuesto. Y la otra, aquí va. Aquí va. Entonces quiere decir que aquí ya hay rompimiento del centrómero, igual que en la mitosis. Miren, va acá. ¿Cómo llamaría esta fase? Si esta es la profase 2, metafase Es 2, la anafase. la anafase 2. Les estoy explicando esto, no se me vayan a confundir en los exámenes, porque si estamos hablando de la meiosis 2 y usted solo pone anafase, va a estar malo. ¿Cómo se llamaría esta fase? Se llama anafase 2. 2. Y luego cuando los cromosomas terminan de llegar a sus polos, tanto de un lado como del otro, mire, se empiezan a dividir la célula. Cuando se da este fenómeno de división de la célula, acá, como que es un 8, ¿eh? Esto se llama telofase. Telofase. Y terminan de partirse dos células hijas, da esta y esta otra de acá abajo, otras dos células. Entonces, ¿cuál es el producto final de la meiosis? Vamos a ver si hemos entendido. ¿Cuál es el 4 producto? células. Cuatro células. Exacto, 4 células. El total de la meiosis, ¿verdad? Entonces, acuérdense de esto, ¿eh? Esta es la meiosis 1. Aquí no hay rompimiento de centrómeros, miren, acá, ¿ve? Por eso las células hijas solo quedan con 2, lo que ustedes hablaban de la mitad del número de cromosomas, pero ese es en la meiosis 1. Cuando se da la meiosis 2, que es continuo, quiere decir, óigase bien, que entre meiosis 1 y meiosis 2 no hay interfase. ¿Estamos claros? No hay interfase, sino que es continua hasta que nos va a dar 4 células hijas. Regresemos acá a miren, a la mitosis. Una célula tiene 4 cromosomas, aquí está. ¿Cuál va a ser el producto final en la mitosis? 4 células, miren, con 4 cromosomas, 2 células hijas. En cambio, la meiosis es diferente. No los vaya a atarantar con tanto modelo. ¿Entendieron esto? Vamos a reducir ahora. ¿Se entendió las fases? Por esa razón, yo les invito a que estudien bien los videos que se les mandó a la plataforma. Allí se explica bien todo lo que les he dicho yo aquí. Entonces, vean los videos, comparen lo que yo les he dicho y si todavía queda alguna duda
comentario que quieran hacer. Entonces no se les olvide que después vamos a hacer un repaso de esta unidad. Va, sigamos con esto. Aquí tienen ustedes, no me voy a detener mucho, ¿ah? De importancia de la mitosis. Y además de eso, se les presenta un cuadrito para que vean la diferencia entre mitosis y meiosis, para que lo razonemos en base a lo que yo les he explicado. Bueno, después de ver la reproducción, que decíamos que hay dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. Va, voy a hacer una pregunta. ¿En nuestro cuerpo se dan los dos tipos de divisiones o solo se da uno? Los dos tipos. Ajá, las dos, ¿verdad? Solo que les decía qué nombre reciben las células de nuestro cuerpo, del resto del cuerpo. Somática. Cabal, células somáticas. ¿Y la de los órganos sexuales, qué nombre reciben esas células? Sexual. ¿O qué otro nombre, además de células sexuales? ¿Gametos? Gameto, ¿verdad? ¿Cómo se llama el gameto femenino? Espermatozoide. No, Óvulo. femenino. No, perdón. No, el femenino se llama óvulo. ¿Y el masculino cómo se llama? Espermatozoide. Ah, correcto. Voy a hacer otra pregunta que no se lo he explicado, pero por lógica tienen que dar. ¿A dónde se forman los gametos femeninos? Es decir, los óvulos. ¿Cómo se llamaría? ¿Dónde se forman? Vamos a ver, señoritas. ¿Dónde se forman los óvulos? En el útero, creo. En los ovarios. Muy bien. En los ovarios. ¿Y a dónde se forman los gametos masculinos? En los testículos. En los testículos. Va, fíjense bien. A eso biológicamente se le llama glándulas o gónadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Gónadas o glándulas. Las glándulas sexuales o gónadas sexuales. Va, el testículo sería la gónada masculina y los ovarios serían las gónadas femeninas. Dentro de estas gónadas se forman las células sexuales, los óvulos y los espermatozoides. ¿Está claro? Sí. Ahora sí, va muy bien, muy bien. Sigamos acá. Bueno, aquí se les da un ejemplo, quiero ver acá, de las dos formas, como yo les digo, léanlo, razónenlo ahí. Y aquí hay ejemplos, miren, ejemplos. Por ejemplo, este pececito, hay un pececito masculino y otro femenino. Entonces, el proceso de la unión de estas dos células se le da el nombre de fecundación, que también recibe un nombre que se llama fertilización o singamia. La singamia, los términos más actuales que se usan es fertilización o singamia. Singamia quiere decir de sexos separados. Oye, sexos separados. Es decir, hay un sexo masculino y hay un sexo femenino. A eso se le llama singamia. La palabra gamia viene de gamos. Gamos, que significa, en griego, significa unión. Unión o matrimonio. Eso quiere decir la palabra gamos. Por ejemplo, en los animales son polígamos. ¿Verdad? Polígamos. Quiere decir que pueden cruzarse entre varias parejas. Eso es polígamo. ¿Cómo es el casamiento de los seres humanos? ¿Es polígamo o es monógamo o es bígamo? Bígamo, creo, porque es de dos. Bien. No, no, es monógamo. Ah, perdón. Sí, es monógamo.
Bígamo es que el hombre tuviera dos esposas, ese es bígamo. Y monógamo porque solo tenemos una esposa. En cambio, en los animales es diferente. En los animales se da la poligamia. Entonces, el término gamia viene de gamos, que significa unión o matrimonio. Por eso acá vemos el término, estoy explicando el término singamia. Singamia es como decir ¿Cómo dijo que lo hacemos nosotros, los seres humanos? mono uno, monógamos. Ah, ok, gracias. Ajá, monógamos. Así es. Por ejemplo, vean acá, vean bien las figuras. No vaya a ser que salgan en el examen ordinario. Los peces, ¿verdad? Mire, se da la singamia. El caso del gallo con la gallina, ¿verdad? Acá, tal vez no me voy a meter cómo se reproducen porque creo que, o déjenme ver, sí, aquí está, miren. Existen tres tipos de fecundación, ¿verdad? La externa, la interna y la cruzada. ¿Verdad? Externa, como el caso del pez. Lo que hace el varoncito, igual que la hembra, por ejemplo, veamos la hembra. La hembra, ella tira los óvulos al agua. ¿Ya? Viene el machito y él lo que hace es tirar los espermas al agua. Entonces, en el agua disuelta, ahí se da la fecundación. Por eso se llama externa. No van a creer que va a estar el pececito macho encima de la pececita hembra, ¿va? No, porque la fecundación es externa. Como ellos no tienen órganos sexuales, entonces lo que hacen es liberar el esperma y liberar los óvulos. Así lo hacen los peces. La interna quiere decir, como por ejemplo el caso del gallo con la gallina, ellos no tienen tampoco órganos sexuales desarrollados. Yo no sé si han visto, no han visto cruzar. ¿Cómo? ¿Qué nombre vulgar recibe esto de que el gallo se cruza con la hembra? Que la está pachando. Que la está pachando. ¿Qué otro nombre? Chinastear, dicen, ¿ah? Chinastear. Lo que sucede acá es esto, mire. Bueno, si ustedes alguna vez han abierto un gallito, le van a ver como dos frijolitos adentro. Esos son los testículos. Los testículos. Pero él no tiene pene. Igual que la gallinita. La gallinita ahí le ven la madre con los óvulos y luego, etcétera, pero no tiene vagina. Lo que sucede acá se le llama interna porque lo que hace el gallito es topa el anito con el anito de la gallina. Es decir, este alarga el anito y se lo introduce en el anito de la gallina. Entonces aquí ya se da una fertilización interna. Entonces ya viene el macho y ya le introduce los espermas a la gallina. ¿Verdad? Así, ¿verdad? O sea, que ellos no le van a ver ustedes el asunto ahí al gallo, porque no tiene. Pero a este tipo de entrecruzamiento se le llama cloacal. No, no está aquí, ¿verdad? No, no está. De cloaca. Cloaca quiere decir ano. Quiere decir ano. Entonces se topan los anitos de tal manera que el machito decía introduce el anito dentro del anito de la gallina y ahí es donde se da la fecundación. Por eso, como ya hay una introducción, eso se llama interna. Luego viene la cruzada. Miren acá, caso, este es un par de lombrices de tierra. Si usted es curioso, vaya a buscar una lombriz de tierra y usted a la lombriz le va a ver esta parte clara, blanca, ¿ya? Esta es el órgano sexual de las lombrices. Déjeme decirle que las lombrices son hermafroditas. El gallo y la gallina no, ni los peces, ¿verdad? Pero acá son hermafroditas. Entonces, cuando se unen, es decir, ellos dos tienen óvulos y tienen espermas. Entonces, lo que se da es un contacto. Y este contacto permite entrecruzarse
o intercambiar, digamos, las características hereditarias una lombriz con otra lombriz. Por eso se le llama fertilización cruzada. Cruzada. Va, sigamos. Aquí está, miren, lo que estamos hablando. Grábense esto. El proceso de formación de células sexuales masculinas se le da el nombre de espermatogénesis. Voy a repetir. El proceso de la producción de células sexuales masculinas se le da el nombre de espermatización. Y el proceso de formación de nuevos óvulos se le da el nombre de ovogénesis. O en el mundo, digamos, vulgar, ¿qué otro nombre recibe el proceso de ovogénesis? Ese se le llama ovulación. ¿Ya? Ovulación. Eso lo podemos explicar bien durante el ciclo menstrual, ¿verdad? Hay un periodo de ya unos 5 días en donde se da el proceso de ovogénesis. Ese proceso sirve para formar nuevos óvulos, igual en este, miren. Entonces, voy a repetir acá, voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de división celular se da en estos dos procesos? Vamos a ver. En el primero será meiosis. En los dos, Manuel. No, solo estoy viendo la primera imagen, pero ¿podría proyectar el final de la segunda? Va, permítame, vamos a ver. ¿De cuál me dice usted? No, esa. Esta. Vaya ahí. En los dos, sí, en los dos procesos se da la meiosis. Solo que no entiendo por qué se da en el segundo, ¿me podría aclarar En ahí? este. Acuérdense que es esto, miren. Vamos a ver. Bueno, aquí han puesto 44 cromosomas, 44. Va, si yo digo, este individuo tiene 44 cromosomas, ese es el número total de cromosomas, así como nosotros son 46, va. Durante la espermatogénesis, se recuerdan, en la meiosis 1, va, se da la división del número de cromosomas. Una célula saldría con 22 y el otro con 22. Ya sigue a la meiosis 2, miren, 4 cromosomas. Lo único que en las células sexuales siempre van a ver la mitad del número total de cromosomas. Ya salen 4 células, aquí son esperma, solo que aquí pusieron 44, pero si yo digo 46, en el ser humano, ¿cuántos cromosomas irían en cada esperma? Irían 23, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, sí. Va, vamos por el otro lado, es igual. En la ovulación, cada óvulo tiene número total de cromosomas. Lo voy a poner como el ser humano, que tiene 46 cromosomas. Durante el proceso de la meiosis, en la meiosis 1, se va a dar la mitad, 23 y 23. Sigue el proceso. Y al final, igual, ¿cuántos cromosomas va a tener cada óvulo? 23, solo que aquí dice 22, la mitad y la mitad. Ahora, ¿cómo se explica este fenómeno? Por ejemplo, papá y mamá se casaron. ¿Cuántos cromosomas puso mamá y cuántos cromosomas puso papá? 23 y 23. Exacto, 23 y 23. ¿Cómo 23. saldría entonces el hijo o la hija? Con 46. Con 46. Exacto. ¿Entendieron bien ese proceso? Sí. Sí, Ah, sí. Lick, exacto. una pregunta. Sí. Entonces, yo no sé si me he confundido o se equivocaron en la imagen en poner 44 cromosomas, o a qué se refieren estos 44. No. Aquí solamente dan un ejemplo. ¿Verdad? Por eso les digo, aquí pusieron 44, pero es un ejemplo. Lo importante es esto, mire, que si yo comienzo con 44 cromosomas, el número total de cromosomas,
¿cuánto va a terminar este proceso de espermatogénesis? Va a terminar con que cada célula hija va a tener la mitad del número total de cromosomas, que serían 22. ¿Estamos claros? Igual en el óvulo. El óvulo, mientras no esté dividiéndose, ¿verdad? Acuérdense que el ciclo menstrual hay un momento en que no hay problema. Cada óvulo, ¿cuántos cromosomas van a tener? Aquí han puesto 44 como ejemplo, no porque son 46, pero aquí es por ejemplo. Quiere decir que durante el proceso ya de la división, de la ovulación, entonces se da la meiosis 1, ahí empieza a dividirse el número total de cromosomas, que serían 22 y 22. Entonces, ¿con cuántos cromosomas va a terminar un óvulo? Cada óvulo va a terminar con 23 en el humano y se va a unir con un esperma que tiene 23. Se da el entrecruzamiento, la fecundación, entonces el individuo va a salir otra vez con el número total de cromosomas, que serían 46. 46. ¿Está claro? ¿Entendieron? Clarísimo. Sí, Vale. Esto no se da en la célula somática, ¿oyen? Esto no se da en las células de la piel, del cuerpo, el músculo. Esto no se da. Decía, en la célula somática, la célula madre tiene 46. ¿Cuál va a ser el resultado de las células hijas? 46. Aquí no. Aquí en las células sexuales comienzan con el número total de cromosomas, que son 46. Las células hijas, ¿con cuánto va a salir? La mitad. Sería 23 y 23. Fíjense que es tan perfecto esto que ubiquémonos en esto. ¿Cuáles son los cromosomas masculinos? Son 2. ¿Cuáles son? XY, X y Y. XY. Correcto. XY. ¿Cuáles son los cromosomas femeninos? XX. 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 Va. ¿Cuál de estos dos determina la masculinidad? ¿Me entienden la pregunta? Al unirse X y Y, no. No. No, ¿cómo? Son 2 cromosomas. Ajá. Son 2 cromosomas. XY, ¿verdad? Solo que el hombre tiene XY y la hembra tiene XX. Mi pregunta es, ¿cuál de estos 2 cromosomas, el X o el Y, determina la masculinidad? En este caso, licenciado, que no sería el Y, porque Ajá. nosotros No. llevamos XX Ajá. y los hombres llevan XY. Exacto. Muy bien. Entonces, en este caso, el que determina la masculinidad es el Y. Correcto, el Y. En pocas palabras, el hombre es como el encargado de decir qué es lo que van a... No decirle, sino que como Es el que que determina el sexo. determina eso, Ajá. el sexo. Determina el sexo. ¿Va a ser hembrita o va a ser varoncito? ¿Quién es el que determina eso? Es el hombre. Pero eso, ¿de qué va a depender también? Va a depender de los tipos de entrecruzamientos. ¿Ya? De entrecruzamientos. Bueno, no sé, se entendió esto, ¿va? Hay otra cuestión. Nosotros Oye, tenemos 40. una duda. Diga, Manuel. No sé si voy a sonar quizás un poquito ignorante, pero la voy a decir. No, dele, Manuel, no se preocupe, dele. Yo me confundí cuando usted dijo que qué proceso de reproducción, no, de división de celular podría ser. Yo le decía la meiosis porque recordé que dijo que al final en la meiosis resultan 4 Ajá. células hijas. Entonces, en la espermatogénesis lo vi así, ¿verdad? No. Entonces, y luego en la ovogénesis no lo logré ver así, no sé si. Sí, no se ve, tiene razón, pero lo que pasa es que es por el esquema que pusieron, no porque de un óvulo, ¿cuántas células hijas tienen que salir? Tienen que salir 4 también. Ajá. Tienen que salir 4.
Igual de la espermatogénesis, deben de salir 4 espermas por cada célula. Por cada célula. Imagínense, y el hombre, ¿cuántos cromosomas puede expulsar? Son miles de cromosomas, ¿va? Miles, son 300, no sé cuántos miles de cromosomas. En cambio, en el sexo femenino son menos células sexuales, son menos. Pero la idea es que de una tienen que salir 4. Y este proceso es más periódico, no es como en el caso del hombre. El hombre es más constante, todo el tiempo se va a dar la espermatogénesis, en cambio no, ¿verdad? La ovogénesis se da mensual. Bueno, les decía también, vea usted, ¿verdad? Normalmente, bueno, vamos a hablar del hombre, ¿verdad? El hombre, cuando uno dice el hombre, ahí implica los dos sexos, tanto masculino como femenino. Es decir, si yo digo el hombre así, no quiere decir que el macho. No, ahí va implícito los dos sexos. Fíjense bien en esto. El número total de cromosomas en la especie humana es normal, 46. Si imagínense en una criatura sale un cromosoma más, ya no tiene 46, sino que 47, ¿qué puede suceder? Vamos a ver. Ahí se da una anomalía genética. Eso quiere decir que no es normal. No es normal. Por ejemplo, ustedes conocen los mongolitos, ¿va? El síndrome Down. Sí, ¿Ah? sí. Va, en el caso de los mongolitos, ellos tienen un cromosoma de más. Eso es para que vean ustedes que no va, qué chivo, tengo un cromosoma de más, va, soy superdotado. No, no hay tales. No hay tales. Si hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos, a eso se le llaman anomalías genéticas. Y eso crea un síndrome. Un síndrome. Si en una persona carece de un cromosoma, igual hay un síndrome, no es normal. O tiene un cromosoma de más, igual hay anormalidad. Pero bueno, sigamos, vamos a ver. Y vean, miren, con esto terminamos el documento este. No sé si tienen dudas. Yo, para serle ¿No? sincero, no me había quedado espacio para dar la lectura al material, y siento que con la explicación que ha dado, pues he conocido bastantes conceptos, y al darle la Ajá. lectura ya con su explicación, pues creo que me va a quedar más que claro. Sí, por eso yo le recalco esto, realmente la tutoría no es para dar clase, sino que la tutoría es para despejar toda duda que haya quedado en la lectura que ustedes tienen que hacer sobre el material, ¿verdad? Pero como yo sé, miren, no se preocupen que a mí me pasa todo eso. No se lee, no lo leemos antes de empezar la tutoría. Pero bueno, vamos a ver el primer material, que es este. Por eso comencé con el segundo material, porque pensé de que era más difícil entenderlo. Ahora regresemos al material 1, que es la parte de la unidad 3B. ¿Bajaron este material o no? Sí, Sí, Sí. ¿verdad? Ahí está en la plataforma. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, ya nos quedan unos minutitos más, 5 minutos. Lean este material para que entendamos qué es la célula. Entonces, lo que vimos en la unidad 2, decíamos que hay dos tipos de células, ¿verdad? Las procarióticas y las eucarióticas. Acuérdense que las procarióticas no hay núcleo ni organelos de doble membrana. Y en las eucarióticas sí hay presencia de núcleo y organelos de doble membrana. Por eso en las eucarióticas se divide en dos también, en la vegetal y en la célula animal.
Y además de eso, en el documento se habla de una jerarquía de organización biológica que siempre comienza con la célula, tejido. Esto, por favor, entendámoslo. Conjunto de células que me forma un tejido. El conjunto de tejidos que me forma un órgano. Un conjunto de órganos que me forma un sistema. Y el conjunto de sistemas. ¿Cuántos sistemas tenemos nosotros? Varios, ¿verdad? Que el sistema nervioso, que el sistema urogenital, que el sistema digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, el conjunto de todos esos sistemas es lo que forma un organismo. En este caso, pues el ser humano. Luego ahí tenemos el esquema de una célula procariótica, sus partes, como por ejemplo las bacterias, y ya que ustedes llevan ciencias naturales, aquí no solamente tenemos a las bacterias, sino que también tenemos a las algas azul-verde, así se le llama, algas azul-verde. Aquí está, miren, que también reciben el nombre de arqueobacterias o eubacterias. Las eubacterias son las propiamente llamadas bacterias y las arqueobacterias, aquí vamos a tener las cianobacterias. Entonces, yo creo que aquí no hay problema. Apréndanse las partes de la célula y ya no se diga la función, ¿verdad? La función de ellas, cuál es la estructura de cada una de las partes. Y aquí tenemos la función, tienen este cuadrito, etcétera, etcétera. Aquí todo habla de funciones. Bueno, este es solo para que lo vieran. ¿No tienen alguna preguntita? Entonces vamos a hablar del día de mañana. Mañana, no se les olvide, a las de 8 a 8:15 vamos a tener el examen previo. Examen previo. Déjenme ver, 1, 2, ya les voy a pasar lista porque ¿quiénes faltan en la asesoría de ahora? Ya voy a tomar la captura de foto. Déjenme, voy a tomar una captura de foto ahorita con los nombres. Empezando de Ángela. Permítanme, vamos a ver. Ahí estamos. Luego termina esta parte con Sandra. Bueno, solo vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltaron 2. Acuérdense que tenemos que pasarles lista. Bueno, les decía, para mañana de 8 a 8:15 tenemos el examen previo. Ya les arreglé las notas, oye. Siempre fíjense en las respuestas y les voy a aconsejar, siempre tomen captura de foto de todo. Si les tira el puntaje o la nota, tomen captura de foto, porque siempre hay problema y si usted tiene eso de comprobante que hizo el examen, eso le sirve a usted, ¿verdad?, para poder reclamar. También igual para mañana, déjenme ver qué lo hice. Tienen que conseguir tintura de yodo. Aquí, fíjate ahora. Aquí está, miren. Ahí, aquí. Tiene que ser oscura, porque venden una que es transparente. Esa no nos va a servir para nada, no. Tiene que ser esta, la oscura. Igual yo les decía, más o menos la capucha o la cobertura de una salchicha viene siendo como esto. Entonces ustedes lo sacan con cuidado, lo hacen el día de mañana, en el momento que vayamos a hacer la práctica, porque sale aguadita. Pero si usted la saca antes y la deja ahí, se le va a entiesar y se va a romper. No tiene que llevar ninguna abertura, porque ahí vamos a echar la solución de almidón. El almidón igual lo venden en la tienda en estos sobrecitos. ¿Ya lo consiguieron? Sí, ya. Ajá, en la Amigo, tienda una lo libra pueden... me trajeron eso. No, hombre, mucho. No sé si tienen dudas para mañana, ya para terminar. Voy a cerrarla. ¿Tienen alguna duda para mañana?